¿qué tal? Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar. Hoy tenemos un invitado extraordinario. Se trata de Pablo Cristini, colega chileno, director ejecutivo de Nativo Digital, quien nos va a hablar justamente sobre la ciudadanía digital. ¿Somos ciudadanos digitales? La mayor parte del día. Muchas personas lo primero que hacen es mirar su celular y lo último que hacen antes de irse a dormir es poner el último mensaje. Y sin embargo no saben los peligros que hay en las redes, no saben cómo ser verdaderos, responsables ciudadanos digitales. Por eso el tema de hoy es muy bueno. Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. Lo primero que te pregunto es Nativo Digital. Se discute mucho sobre esta persona es nativa digital, esta persona no es nativa digital, y en qué consiste esto de ser o no ser nativo digital fuera de la edad, por cierto. Mira, es un término, primero, gracias también por la invitación. Yendo al punto, esto es un término que se acuñó por allá por más o menos el 2000, Presky, un pensador que tenía bastante conocimiento al respecto, y se definieron ciertas características de este sujeto, de este usuario, que es una persona que está en el espacio digital, y que en la práctica nosotros, de alguna manera, lo hemos simplificado para que la gente lo entienda, con dos características que lo diferencian de las generaciones anteriores. En la primera tiene que ver que con sujetos o niños, niñas y jóvenes hoy día, porque son más o menos personas que nacieron desde aproximadamente el año 2000 en adelante, que cuando ellos nacen, las tecnologías están tan extendidas que hay dos como descubrimientos tecnológicos, por decirlo así, que tienen gran extensión. El primero es la Wi-Fi, la Internet inalámbrica. Si te acuerdas, antiguamente, las generaciones anteriores, nosotros tuvimos que conectarnos con esa Internet telefónica que para bajar una canción te demorabas como 3 horas y media y si te llamaban por teléfono se cortaba. Los chicos nacieron y ya existía esta Wi-Fi inalámbrica. Y la segunda característica que también es relevante es que las tecnologías ubicuas, esas tecnologías que tú puedes llevar a cualquier parte, estaban completamente extendidas también. Los teléfonos celulares, los notebooks, los tablets, estaban en un proceso de expansión. Y eso hace que el tipo de consumo o el tipo de exposición que estos niños, niñas y jóvenes tienen en el espacio digital es distinto a los de las generaciones anteriores porque básicamente se concentran en una fórmula de consumir cuándo, cómo y lo que quieran. Entonces, ese ser tiene un comportamiento distinto al que hemos tenido las generaciones anteriores en el espacio digital. Ahora, hay una serie de otras características en el ámbito de lo teórico y lo académico, pero para poder entenderlo y simplificarlo, esas son los dos principales rasgos que hacen la diferencia en esta nueva generación de nativos digitales. Sin embargo, seas o no seas nativo digital, la sociedad digital existe, nos desenvolvemos en la sociedad digital, tú estás en Chile, yo estoy en Ecuador, estamos conversando y yo te pudiera decir que todos los días de la semana yo tengo reuniones con personas de diferentes lugares del mundo y hago transacciones o conversaciones o tengo equipos de trabajo internacionales que trabajamos con un mismo objetivo y definitivamente no soy nativa. Así es que nativo o no, la sociedad digital existe y en esa me muevo. Cuéntame de qué se trata el navegar o el ejercer ciudadanía en un mundo digital. Efectivamente, nosotros como sociedades hemos venido transitando en un proceso de transformación digital en la última 50 años, básicamente. El proceso de transformación digital tiene varias aristas. Está, por un lado, el proceso de justamente de socialización. Originalmente, las plataformas digitales empezaron a entender que había una necesidad de conectar a la gente. Por eso surgen plataformas como, en un principio, ICQ, MSN, Skype, que básicamente eran herramientas que permitían conectar a la gente.
Luego empieza a haber también desarrollo de herramientas que pudieran facilitar el trabajo de las personas. Por lo tanto, empiezan a aparecer estas herramientas como Microsoft Office, los SAP, que muchas veces tienen las empresas, que básicamente buscan solucionar necesidades que tenemos en el ámbito de lo laboral. Y también se abre una línea de entretención, y ahí surgen las plataformas de videojuego, streaming, hoy día ya más extendido las redes sociales. Entonces, si te das cuenta, hemos tenido que transitar en esta transformación digital por distintas áreas a partir de las necesidades que tenemos como usuarios. Lo interesante acá es que hay algunas áreas que se desarrollan más que otras en este transitar. Y eso también tiene que ver con los modelos de negocio que han establecido las compañías de tecnología con los usuarios. Entonces, por ejemplo, uno de los caminos que hoy día podemos ver, y que de hecho en el Barómetro del Bienestar Digital está muy bien, que es un estudio que pueden revisar en nuestra página. En este estudio que hicimos, lo que podemos ver es que gran parte de la gente se concentra en lo que nosotros definimos como las acciones de ocio, que son entretención, comunicación en redes sociales, y consumen mucha cantidad de tiempo en ese espacio. Aproximadamente un joven entre 18 y 35 años está cerca de 8 horas expuesto a estos espacios digitales. 8 horas del día, es un tercio de tu vida. Espacios de entretenimiento. Esto suma todas las conexiones a pantallas, pero en ese porcentaje, la mayor cantidad de tiempo está destinada a los espacios de ocio y entretenimiento. Entonces las compañías han entendido muy bien eso y quieren mantenerte en ese espacio. Por lo tanto, hacen un montón de elementos que después podemos conversarlo más en detalle, que tienen que ver con cómo atraen al usuario y cómo sostienen el dato del usuario, que es finalmente el gran negocio. Y eso va en desmedro de otro proceso de transformación digital que tiene que ver con las habilidades o competencias digitales para el desarrollo de acciones funcionales, como por ejemplo el estudiar. Y que esas habilidades, y que esas habilidades o competencias digitales comprendan desarrollo de habilidades blandas también. Exactamente. De hecho, cuando tú hablas de habilidades y competencias en el espacio digital, hay un buen decálogo que ha establecido la OCDE, que se llaman las habilidades para el siglo XXI, que son aquellas habilidades con las que un ciudadano debiera relacionarse, ya sea en el mundo civil o en el mundo laboral o en su vida cotidiana. Y yo normalmente rescato 3 que son bastante potentes. Te iba a decir, ¿cuáles son las más importantes? Claro, la primera tiene que ver con el desarrollo creativo. Una de las cosas que propone esta propuesta de la OCDE es que la creatividad es el gran motor de las habilidades, del desarrollo social humano, ¿ya? El segundo, el pensamiento crítico. Y aquí es bien interesante porque si hay algo que la educación tradicional durante mucho tiempo torpedeó, fue el pensamiento crítico, y hoy estamos en un trabajo que tiene que ver con recomponer ese camino y avanzar hacia el pensamiento crítico, el pensamiento divergente. Y por otro lado, tiene que ver con el uso de las tecnologías para acciones funcionales, justamente poder estudiar o trabajar a partir del uso de tecnologías. Entonces, hay una transformación digital que hoy, con la pandemia, se ha visto, nosotros llamamos a este periodo transformación digital forzada. Es como que nos vimos obligados a ingresar al ecosistema digital y comenzar a transitar de una forma bien intuitiva. Lo que nosotros planteamos es que esta transformación digital debe ser acompañada de un proceso de alfabetización digital. Y ese es el camino que le proponemos. En estos momentos estamos trabajando muy fuertemente en Chile con el Ministerio de Educación y con otros ministerios, sobre todo los ministerios de telecomunicaciones, porque otra de las grandes cifras que reveló este estudio que hicimos, que es el Barómetro del Bienestar Digital, es que somos usuarios que estamos muy conectados durante el día. De hecho, la nomenclatura dice heavy users, pero somos usuarios que tenemos muy bajas competencias digitales para coexistir en el espacio digital. Entonces, cuando dices somos, incluyes a esas generaciones nativas que a lo mejor ocupan las 8 horas, nacieron en el mundo, en el Wi-Fi, pero sin embargo, estas competencias que has mencionado de creatividad, sobre todo de pensamiento crítico, la tienen como complicada. Es irónico que has mencionado el pensamiento crítico,
cuando justamente el mundo digital, como se expresa, es con una falta de pensamiento crítico abrumador. Sigue, perdón. No, es muy interesante. Me gusta cuando entramos en esos temas que nos hace el link. Ajá. A ver, dos cosas. Es muy importante el tema de... De la alfabetización digital que estabas mencionando, que es tan importante. Claro, el proceso que hoy estamos teniendo es que nos damos cuenta que los chiquillos, como decimos aquí nosotros en Chile, normalmente creen que son súper buenos usuarios en el espacio digital. Y otras de las cifras que pudo revelar este estudio del barómetro es que, por ejemplo, ellos dicen, yo soy una persona que tiene un alto conocimiento del espacio digital, pero cuando le preguntas en cuáles de las siguientes áreas ellos creen que tienen ese conocimiento alto, la mayoría está en editar fotografías, subir contenido a redes sociales. Y las puntuaciones más bajas están en hacer una fórmula en una planilla Excel, por ejemplo, generar un documento de presentación para una propuesta. Y entonces tú empiezas a ver que efectivamente las habilidades que se están desarrollando en estos jóvenes no necesariamente son las que están orientadas a un desarrollo funcional o a un desarrollo social humano. Y ese es el gran desafío. Y cuando hablabas del pensamiento crítico, efectivamente, si hay algo que hoy está en cuestionamiento es como especie de marea de información en la cual no tienes necesariamente los elementos o las herramientas para poder seleccionar o discriminar adecuadamente lo que te está llegando, y uno de los grandes problemas que hoy día estamos enfrentando tiene que ver con la fake news o la postverdad, que son dos grandes temáticas que derivan un poco de esto, de no tener las herramientas para poder discernir. Hoy estamos con Pablo Cristini, director ejecutivo de Nativo Digital, con quien estamos hablando sobre la ciudadanía digital. La Organización Mundial de la Salud, ya hay algunos papers publicados sobre la infodemia, es decir, la epidemia de la información en el marco de la pandemia, que es sumamente grave porque pone inclusive en riesgo la salud mental y la salud de las personas. Sí, efectivamente, bueno, lo pudimos ver, ahí, no sé si la gente lo ha podido, ahí en Ecuador lo ha podido ver, pero el documental de Social Dilemma es un muy buena herramienta para poder entender un poco lo que hay detrás de esta infodemia, de esta pandemia de la información. Y es súper delicado porque si hay algo que hemos visto particularmente en la pandemia, es que esa desinformación que han originado incluso líderes mundiales. O sea, el hecho de estar escuchando a presidentes como Bolsonaro o como Maduro hablando de una negación de la pandemia y una negación respecto de las cifras de impacto que están teniendo esa pandemia en sus propios países, es algo que hoy tenemos que empezar a poder controlar. Hay un trabajo muy potente. Yo he estado en últimos seminarios y conversaciones con las personas que están a cargo de estos temas en las redes sociales, en las compañías de las redes sociales, y hay una tremenda preocupación. El tema es que a pesar de que, por ejemplo, Twitter ha puesto una serie de bots para controlar justamente las noticias falsas, para hacer double checking y una serie de elementos que buscan justamente dar fiabilidad a la información que ellos promueven, es muy complejo. Tenemos una diseminación de estas informaciones falsas, controvertidas, negacionistas, muy extendida. Por lo tanto, lo que nosotros hoy proponemos es que más allá de seguir poniendo estos controles, que efectivamente lo que le proponemos a las plataformas digitales es que lo hagan porque es necesario, así por ejemplo llega a tener este efecto de que limitan la cuenta de Trump durante un muy buen tiempo, básicamente porque estaba dando información falsa y que podía ser dañina para la población. Lo que nosotros promovemos hoy es que la población se tiene que empezar a preparar y alfabetizar para poder discriminar adecuadamente qué es lo que está viendo y qué es lo que está recibiendo. Porque además hay un tema, perdón, una cosita cortita. Uno de los principales temas de las fake news es que la dificultad de la identificación de si esto es falso o no pasa porque muchas veces esta información te llega por algún grupo de WhatsApp,
o porque lo posteó alguna persona que tú conoces en su red social. Por lo tanto, hay una validación de empatía. Tú dices, ah, pero si esta persona que yo conozco lo publicó, probablemente esto es verdad. Entonces ahí es donde se produce la cadena o esta bola de nieve de una desinformación generalizada. Y hay todo ese análisis de que si lo que dicen ahí va con lo que a mí me gusta creer, tiendo inmediatamente a creerlo y no tengo ese filtro previo. Tú hablaste de los chiquillos, a los que quiere formar, pero ¿y qué pasa con los docentes? Que muy a menudo los docentes, los directores de escuela, los líderes de opinión son aquellos que en realidad están invalidando esa actividad de revisar la información, de contrastar la información, y se vuelven también divulgadores de información no validada, no revisada, y de modelos de relación que lo que hacen es polarizar, o soy leal a un bando o soy leal a otro bando, y que eliminan la posibilidad de tomar distancia de la información, de hacer un análisis, y de usar tus habilidades como ciudadano digital, que quiere decir ciudadano digital, que ejerzo mi ciudadanía, ¿no? Y mi ciudadanía intelectual. ¿Qué dices de eso? Los docentes, los profesores, los líderes de opinión. A ver, diste justo la palabra que utilizar. Previo a el proceso de transformación digital que hemos evidenciado a partir de la expansión de las redes sociales desde más o menos el 2010 en adelante, cuando ya tenemos una expansión masiva, una de las cosas que llama la atención tiene que ver con que se modifica un paradigma, y esto yo sé que tú lo vas a entender rápidamente, que es ese paradigma que había situado Maxwell Malcolm en la agenda setting, que básicamente decía que los medios eran un canal por el cual los líderes de opinión amplificaban ciertos mensajes que la ciudadanía luego tomaba, pero el validador de esa información en alguna medida era el medio de comunicación. Por lo tanto, tú tenías una especie como de stamp de certificación. Es verdad porque lo dijeron los medios, pero ¿qué pasa cuando los medios son parte de esa estrategia? Exactamente. Bueno, ese es el gran problema y dilema que enfrentamos hoy, en el que la certificación o verificación de los medios de comunicación pasa a segundo plano por la urgencia de la información, por quién es el que golpea primero, quién es el que tiene esa información primero. Y lo que empieza a suceder efectivamente es que empiezas a tener una pérdida de criterios por los cuales tú validas una información. Yendo al tema de los docentes, hay una preocupación muy alta, y es que a los profes, nosotros le decimos profe aquí en Chile. También acá. Bacán. Cuando tienen que envolverse o incorporarse a este ecosistema digital, los pilla muy de sorpresa. Y hay una natural resistencia al espacio digital, básicamente porque la mayoría de sus metodologías de enseñanza han estado basados en aprendizajes análogos. Y aquí no vamos a poner en discusión que el aprendizaje análogo, el aprendizaje presencial es efectivamente muy, muy potente y tiene un muy buen resultado. Pero lo que ha sucedido es que hay una resistencia a la incorporación de los procesos de transformación digital en la educación, que pueden colaborar al proceso de mejoras en lo pedagógico. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Sobre todo, nosotros ahora tenemos otro instrumento en Chile que está en medición, que se llama la escala de las competencias digitales docentes. Y esa escala lo que ha determinado es que cerca de un tercio de la población de los profesores de Chile no tiene competencias digitales ni siquiera para poder hacer una presentación en PowerPoint. A ese nivel estamos. Eso muestra que si ese sujeto no está capacitado para poder hacer algo en el espacio digital, imagínate lo que significa enseñar algo de lo que está sucediendo en el espacio digital. Hay muchas veces que ni siquiera lo comprenden. Nosotros tenemos un diccionario que hicimos con el Ministerio de Educación que se llama Ciberacoso en 100 palabras, y es un glosario de la mayor cantidad de palabras que hoy están usando los jóvenes, porque básicamente una de las cosas que ha sucedido es que esta brecha generacional se ha ido acrecentando también desde el lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas de las cosas que hablan los chiquillos y chiquillas en el patio del colegio, en las redes sociales, no lo entiende. los profes no lo entienden. Entonces, hay una gran desconexión.
Nosotros como fundación tenemos un trabajo muy grande en materia de capacitación docente. Hemos estado trabajando en los últimos 6 años justamente en esa materia. Tenemos un diplomado que estamos esperando que el próximo año lo podamos abrir al resto de Latinoamérica, pero hasta ahora solamente lo hemos hecho en Chile. Y es un diplomado que justamente se llama TICS para la innovación docente. Cómo las tecnologías de la información pueden ayudar a que el profesor sea un mejor profesor en este nuevo espacio, en este nuevo contexto. Fabuloso. Hace poco estuve en un seminario con una sobre educación y decía la instructora Tracy Tokuhama, que es una docente de Harvard, decía, si lo que dice el docente puede encontrarlo el alumno en Google, no necesitamos ese docente. Y probablemente ese es el cambio de mindset o de que deben hacer los docentes y los sistemas educativos respecto a yo no estoy aquí para darles una información que el chico en un clic la puede encontrar. Estoy aquí para otras habilidades y para el desarrollo de otras habilidades en mis alumnos y para enseñarles a usar toda esa información que encuentran en Google. Me imagino que ese es el desafío más grande. Ese es el desafío. Mira, hay algo bien interesante. Nosotros cuando por ahí por 2013 comenzamos a hacer las primeras investigaciones aquí en Chile para poder implementar nuestros métodos y metodologías de enseñanza y capacitación docente, lo primero que hicimos fue ir a los colegios a ver qué estaba pasando en términos de tecnologización. Entonces les preguntábamos a los equipos directivos cómo estaban y ellos nos decían, súper bien, aquí hemos comprado un montón de computadores, hemos comprado pizarras electrónicas. Y era como, ah, mira, qué interesante. ¿Podemos hacer observación en aula para ver de qué manera están usando estas herramientas? Y lo que veíamos en el aula era que el profesor seguía haciendo el mismo 1 más 1 igual 2, solo que ahora en Claro, una pizarra con colores, y claro, una pizarra con colores y con movimiento, pero era la misma metodología. ¿Y qué fue lo que nosotros descubrimos ahí? Dijimos, mira, acá, para poder hacer una incorporación de las herramientas tecnológicas en el proceso educativo, lo primero que tenemos que hacer es generar modificaciones metodológicas de enseñanza. Y es así donde acuñamos una serie de metodologías innovadoras que hoy día están bastante extendidas, como aprendizaje basado en proyecto, aprendizaje basado en desafío, aula invertida, que es un poco lo que decías tú, que es no pedirle al estudiante que vaya a buscar a Internet la respuesta, sino que vaya a buscar a Internet lo que va a tener que venir a reflexionar a mi sala de clase. Ese tipo de metodologías permiten la incorporación de la tecnología, pero no van a, la tecnología por sí sola no es resultado de una mejora en la educación. La tecnología debe ir acompañada de una modificación metodológica. Me quedo con un montón de temas pendientes. Qué interesante entrevista. Solo quiero que le cuentes a los que nos escuchan, porque la verdad es que has hablado del barómetro, queremos leerlo, queremos verlo, quiero decir los que nos escuchan. Has hablado de un diccionario del ciberacoso en 100 palabras, queremos verlo, lo tienes publicado seguramente. Has hablado de una escala de competencias digitales docentes. ¿Dónde encuentran todo lo que has mencionado? Qué interesante todo lo que has hablado y ojalá podamos volver a tenerte invitado en este podcast. Cuéntanos dónde lo pueden encontrar. Bueno, todo eso está en nuestro sitio web que es www.nativosdigitales, plural, nativosdigitales.org, que es de organizaciones. Y muchísimas gracias. A mí también me encanta conversar de estos temas. A veces hablo muy rápido, espero que hayan entendido mi chilensis, pero muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz también de poder comentar estos temas que para nosotros son súper relevantes y que ojalá los podamos seguir extendiendo en Latinoamérica. De hecho, tenemos muchas ganas de poder implementar el barómetro del bienestar digital en Ecuador. Ahora estamos en conversaciones para poder implementarlo en Colombia, porque uno de los grandes desafíos que tenemos es poder entender cómo estamos comparativamente los países latinoamericanos. Tú al principio de la conversación decías, tenemos probablemente en Chile un mayor desarrollo tecnológico. Hoy no hay muchas herramientas que nos permitan medir eso, cómo estamos los usuarios de distintos países en el espacio tecnológico. Usted y nosotros tenemos buenas razones para seguir conectados. Una entrevista extraordinaria, la que hemos tenido hoy con Pablo Cristini, director ejecutivo de Nativo Digital. No dejen de acudir a su página web www.nativosdigitales.org
Hoy hemos aprendido mucho sobre la importancia de prepararnos como ciudadanos digitales, sobre todas las posibilidades que tenemos en las redes, pero sobre todo sobre la ciudadanía digital ejercida desde la educación y desde el ambiente educativo. Muchísimas gracias a los que hoy nos han acompañado en Buenas Razones. Para conversar, no dejen de visitar nuestra página web en www.ipanc.org y en nuestras redes sociales. Solo digiten @cabipanc en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por estar con nosotros en Buenas Razones para conversar. Los esperamos en una siguiente entrega porque siempre habrán buenas razones para escuchar a nuestros invitados. Buenas razones para conversar. Buenas razones para conversar. Un podcast del Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural IPANC de la Organización del Convenio Andrés Bello. Dirección General, Mónica Maruri. Producción y realización, Víctor Novoa.